Buenas tardes, alumnos. Soy la doctora Mirta Pacheco, profesora dermatóloga de la sede Revaliati. En esta ocasión voy a dictar la clase Vitíligo y otras discromías. Primero vamos a definir qué cosa es una discromía. Estas son patologías producidas por alteraciones en la pigmentación de la piel. La coloración de la piel está dada por los pigmentos melanina, carotenos, oxiohemoglobina y hemoglobina reducida. La cantidad de melanina en los queratinocitos es la que va a determinar la pigmentación de la piel. Y es así que los melanocitos van a ser las células productoras de la melanina. Entonces vamos a ir conversando o hablando acerca de la biología del melanocito, de la pigmentación. La melanina es el factor principal que determina el color de la piel. Se podría decir que casi viene a formar un 99.9% en la coloración de la piel. Los otros pigmentos son de una mínima cantidad que colabore en la pigmentación. El melanocito viene a ser la célula productora de la melanina y el melanosoma, que es una organela que sintetiza la melanina. Vamos también a ver algunos términos para que tengan ustedes conocimiento, para recordar posteriormente que existen unas patologías donde va a haber una falla de estos elementos, como es la tirosinasa, que es una enzima que convierte a la tirosina en melanina. Hay un término de unidad epidérmica de melanización, que quiere decir transferencia de la melanina a los queratinocitos. Acá vemos en la figura un corte transversal de la epidermis y localizamos al melanocito en la capa basal. Ahí, a manera de una dendrita, de un pulpo, va a proporcionar pigmento a un grupo de células de queratinocitos. Establece que unos 36 queratinocitos van a ser dados de pigmento a través de un solo melanocito. Y el melanocito también no se encuentra en fila en la capa basal. Esta se encuentra cada 6 queratinocitos basales. Entonces está aislada, que va a proporcionar el pigmento a un grupo de estos queratinocitos. Entonces se va a producir la llamada melanogénesis, que viene a ser la síntesis de melanina y que se va a producir dentro del melanocito y dentro del queratinocito. En el melanocito se va a formar la melanina a través de los melanosomas, ¿no? Donde se fabrica la melanina y se va a hacer el transporte. Estos mismos melanosomas van a transportar a cada queratinocito, como vemos acá en la figura, ¿no? Cómo se va caminando y transportando hacia cada queratinocito. Y a su vez, cuando llegan a los queratinocitos, estos melanosomas se destruyen, se abren, se destruyen y el pigmento se va a distribuir alrededor del núcleo. Y esto tiene una razón, se llena de pigmentos, pero alrededor del núcleo, porque en realidad el pigmento de la piel, además de dar la coloración de ella, es un protector solar, porque este es unas sustancias captadoras de la radiación solar que se le llama cromóforo. Es un cromóforo, capta la radiación solar y la metaboliza para que no le haga daño al núcleo. Entonces, esa es la biología de
la pigmentación de la formación de la melanina, ¿no? Acá vemos todo un cuadro donde desde que nace el melanocito, se fabrica la melanina, se distribuye a los queratinocitos y de ahí se pierde estos melanocitos mediante la descamación. Como ustedes saben, el ciclo vital de estas células de los queratinocitos van perdiéndose con la descamación, el ciclo vital que dura unos 28 días. Así es el mecanismo de acción de una melanización. Y vamos a ver dentro del melanocito cómo es que se forma esta melanina a partir de la fenilalanina y mediante sustancias enzimáticas van a ir transformándose en tirosina, en dopaquinona, y van a llegar al final a la llamada la eumelanina, el alto porcentaje de pigmento que va a ser el eumelanina, pero también va a producir otra sustancia como es la feomelanina. Esta feomelanina tiene una característica que solamente se distribuye en los pelirrojos, ¿no? Sobre todo para darle esa coloración del pelo rojo. Y la eumelanina es la melanina normal que casi todos tenemos. Entonces, cada falla de alguno de estos elementos va a producir una enfermedad. Por ejemplo, de la enzima tirosinasa, cuando hay una destrucción, cuando hay una baja de esta enzima, va a producir esta enfermedad que es el albinismo, ¿no? Y a ustedes no sé si tendrán noción sobre el albinismo, que es una piel acrómica, piel sin color. Entonces, dentro de la fisiología de la pigmentación, los rayos de luz ultravioleta es el principal estímulo de la melanogénesis. Y entonces se va a producir un aumento de pigmentación cuando uno se expone generalmente mayor de 30 minutos de exposición solar. Ya el melanocito está haciendo la producción de pigmento para poder proporcionarle a los queratinocitos para que puedan captar esa radiación solar, ¿no? y protegernos del sol. Entonces, la verdadera función de la melanina, la función primaria es la de protección de la piel como pantalla solar. Acá vemos de manera general cómo es estimulada para una producción de pigmento, y el principal estímulo viene a ser la radiación de los rayos de luz ultravioleta. Pero también una pigmentación se puede ver por otros mecanismos. Por ejemplo, cuando hay un aumento de hormonas femeninas, los estrógenos, la progesterona, van a determinar una hiperpigmentación. Es así como se hace evidente en las gestantes cuando se hiperpigmentan, sobre todo a nivel de los pliegues, a nivel de genitales, a nivel del pezón, la raya blanca abdominal se transforma en raya negra. Entonces se ha establecido que los estrógenos, la progesterona van a producir un mayor estímulo de producción de pigmentación. Y también hay otros factores como la inflamación. Cuando hay una dermatitis, en la fase de recuperación van a dejar una pigmentación residual. Entonces se llama a los procesos la pigmentación postinflamatoria. Entonces también va a intervenir los melanocitos produciendo una mayor pigmentación. El melanocito tiene su hormona central que se llama la melanocortina. Esta hormona se encuentra en el hipotálamo adherida a la hormona, a la ACTH, ¿no? De tal manera que cuando la ACTH aumenta en su cantidad, esta también va a aumentar, y eso fácilmente lo representa
por ejemplo, en la enfermedad de Addison. Entonces, acá vemos todos estos estímulos cuando vamos a ver pacientes donde hay una hiperpigmentación, pues, que puede ser focalizada o generalizada. Siempre piensen en estos factores condicionantes a una hiperpigmentación. No solamente el pigmento se encuentra en la capa basal de la epidermis, también se va a encontrar en gran cantidad el folículo piloso, pilosebáceo, ¿no? La epidermis bordea al folículo pilosebáceo, entonces se va a encontrar ahí gran pigmentación. Y este es un dato muy importante porque, por ejemplo, a veces en el vitíligo, cuando uno quiere estimular la pigmentación, se va a hacer en base a los folículos pilosos. De ahí se va a sacar el pigmento para que pueda repigmentar la parte acrómica. También se encuentra el pigmento a nivel de los ojos, en el iris, en el coroide, en la retina. También en la médula, ya que el melanocito deriva de la cresta neural, también se puede localizar a nivel del oído interno. Hay, por ejemplo, patologías donde se va a ver cuando hay una ausencia de estas pigmentaciones en estos otros órganos, por ejemplo, en el albinismo, donde hay una falta de pigmentación, sobre todo a nivel de los ojos. Entonces, es por esa razón, porque ahí existe el pigmento. Entonces ya vamos a hablar de patología. ¿Qué quiere decir hipomelanosis? Quiere decir una disminución o ausencia del melanocito o de la melanina. Se le da un nombre de hipocromía, hipopigmentación, también son términos. Cuando hay un aumento de la pigmentación se le llama hipermelanosis o hipercromía, hiperpigmentación. Entonces, para tomar en cuenta, también se refiere a un aumento del número de melanocitos o de la melanina. ¿Qué trastornos van a producir una hipopigmentación? Puede ser a partir de los melanocitos, cuando baja estos melanocitos, como estamos viendo estas enfermedades como el piebaldismo, el vitíligo, alonevo, en todo este grupo de enfermedades hay una disminución del melanocito. Cuando hay disminución de la melanina, se va a encontrar en la enfermedad del albinismo, fenilcetonuria, en las canices prematuras, la pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, o sea, toda esta gama de enfermedades para que tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a describir las patologías hipocrómicas, hipopigmentadas. No vamos a describir todas, solamente las enfermedades más frecuentes que solemos ver en consulta ambulatoria. Así tenemos la llamada pitiriasis alba. Esta es una dermatosis asintomática, no produce picazón. Ustedes saben que el mayor síntoma de la piel es el prurito, entonces a veces nos basamos en un diagnóstico, en una ayuda diagnóstico sobre el prurito. Estas en realidad son asintomáticas, se observan en preescolares, un fototipo de piel 5, o sea, oscuro. Entonces se trata de unas manchas hipocrómicas con una descamación fina en la cara. Esto es bastante frecuente en atópicos. Entonces vamos a ver unas manchas ovaladas con una descamación en los pómulos que se hace muy evidente en este tipo de piel y se le relaciona mucho por una exposición solar y sobre todo en estos pacientes atópicos muy sensibles que son alérgicos y se van a observar. También se observan escolares que poseen a un nivel social bajo, ¿no? No usan protectores solares, están en constante actividad a nivel ambiental. También se le relaciona con que puede ser un hongo que está infectando
la malacesia furfur, o puede ser un germen, el estafilococo, o nutricional. También se le relaciona con parasitosis, sobre todo a estos niveles en el Perú o países eh, de baja economía social. Entonces, pero es bastante frecuente y el tratamiento que se le da a estos pacientes se puede dar un poco de cremas de corticoide. El corticoide es muy bueno para todo, es un antiinflamatorio que está asociado, por ejemplo, con antibióticos. Hay una crema que tiene la triple, como le llaman, que tiene antibiótico, tiene antimicótico y el corticoide. Entonces se le puede dar ahí aplicaciones tópicas una vez al día por unos 3 a 5 días para que haga una acción. No se puede dar corticoide de muy larga data y sobre todo en niños porque van a tener problemas secundarios, ¿no? Entonces, y un buen protector solar si está en actividad, si hay mucho sol, si el niño está todo el día en la calle, entonces tiene que estar usando un protector solar diario, permanente, para que pueda recuperarse. Se establece que puede haber un hongo que puede estar atacando ahí al melanocito, por eso da esa coloración. Igual sucede con la otra enfermedad que se llama pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor es una infección por hongos levaduriforme, que es la malacesia furfur. Estas se caracterizan por manchas hipocrómicas descamativas en tronco y afectan más a jóvenes. Se observan en los países cálidos o en personas que sudan mucho y como se produce generalmente en tronco, porque este hongo en realidad es un parásito, pertenece a la microbiota de la piel, de la flora bacteriana. Entonces, cuando hay un medio favorable como es la humedad, el sudor o la grasa, van a reproducirse y provocar ya una enfermedad y que van a atacar a los melanocitos mediante una sustancia, el ácido celaico, y le va a provocar esa despigmentación. Entonces estas manchas son ovaladas de diferentes formas, pequeñas, que pueden coalescer y pueden formarse unas grandes manchas en tronco. Sobre todo es parte en la espalda y se va a invadir o difundir hacia la cara o hacia a los brazos, a los hombros, así es su distribución, todo el tronco, y es asintomática, no pica, no produce prurito, y los pacientes acuden a consulta porque ya se viene el verano y se ven con esas manchas que quieren reducirlas. El tratamiento acá es con antimicóticos tópicos y puede ser sistémicos. Cuando hay un aumento de estas manchas en todo el tronco, ahí sí necesita tomar pastillas para las levaduras, porque esta es una levadura. Se puede dar el itraconazol, el fluconazol, por pocos días. Otro tipo de manchas hipocrómicas que vamos a ver, aunque esta patología no es muy usual, pero se suele ver, es la llamada esclerosis tuberosa. El melanocito deriva de la cresta neural y entonces va a haber muchas patologías que tienen mucha relación con patologías neurológicas, y esto es lo que sucede en este caso, que es un síndrome neurocutáneo, es una genodermatosis autosómica dominante. Ya del recién nacido aparecen estas manchas. Estas manchas no solamente aparecen, sino un grupo de otras manifestaciones dermatológicas, como es el angiofibroma facial, la llamada piel de sapa y los fibromas unguiales. Estas lesiones van a aparecer con el transcurso del desarrollo del niño, porque esto aparece del recién nacido. La característica más resaltante viene a ser la mancha
acrómica, que tiene una disposición en sus bordes que va a dar una figura de una hoja de fresno, por eso que se le denomina mancha hoja de fresno, y se localiza generalmente en la parte superior de la espalda. Son grandes, de varios centímetros, 5 hasta 10 centímetros, que va a haber una decoloración. Acrómica, no sé si el expresé, significa sin color. Hipocrómica cuando es un color más bajo que el color de la piel, e hipercrómica cuando es un color más oscuro que la piel. Entonces acá tenemos una mancha acrómica, que es asintomática, que va creciendo conforme crece la persona que lo tiene, ¿no? Se puede ver varias, estas manchas de hoja de fresno, se puede ver varias a nivel en el tronco, y también sus lesiones satelitoides, que son más pequeñas, igualitas a ella, pero más pequeñas. La esclerosis tuberosa, en esta también se presenta generalmente más en mujeres cuando ya están en una etapa de desarrollo hormonal, o en la adolescencia o a los 12 años, preadolescencia. Entonces van a aparecer estas lesiones fibromatosas que se localizan en la cara, en la región malar, en la nariz, que van creciendo, van desarrollándose, son duras, que se están una distribución agrupadas, que a veces no hay tratamiento, solamente esperar su desarrollo, que se puede congelar o destruir con el electrocauterio, pero son tan demasiados que tendrán que hacerse poco a poco. El láser también te puede ayudar. En esta patología se acompaña con eh, convulsiones, retraso mental, se observa, como les dije, más en mujeres, ¿no? Esta es la patología de la esclerosis tuberosa, donde predomina ese tipo de manchas, manchas acrómicas, pero aparte otras enfermedades neurológicas. Vamos ahora a otra patología que se llama el piebaldismo. El piebaldismo es una agenodermatosis autosómica dominante donde hay un déficit del melanocito. Aquí, como vemos en la figura, aparecen unas manchas acrómicas, pero son simétricas. Pero estas manchas solamente aparecen en la parte anterior, en la zona ventral del tórax, del abdomen o de los miembros, de las extremidades. Estas manchas nos pueden confundir con vitíligo, pero generalmente el vitíligo no se desarrolla desde recién nacido. Entonces, esta sí lo tiene desde que nacen y es familiar. La madre lo tiene, los hijos lo tienen y se van creciendo, van desarrollando. La característica de este piebaldismo es que no es necesariamente acrómico, sino hay puntos de hiperpigmentación en su centro, como acá vemos. Hay otra manifestación clínica que es la llamada poliosis. ¿Qué cosa significa poliosis? La poliosis es una mancha acrómica en la frente y que tiene un mechón de canas de trayecto, bueno, triangular, ¿no? Y el piebaldismo se le asocia un 85%, ¿no? Aquí vemos estas manchas con un mechón canoso, ¿no? Y en la frente una mancha acrómica como que si dibujara a este mechón canoso, ¿no? Esto se podría decir, cuando vemos este tipo de manchas y que lo tienen de nacimiento y que tienen un mechón canoso, entonces podemos decir que es es una piebaldismo. No hay nada de laboratorio que nos pueda identificar de qué se trata histológicamente, pero si hay una poliosis, entonces le clasificamos como un piebaldismo, ¿no? Acá vemos estas manchas acrómicas que tienen puntos de piel sana. Esto generalmente no hay tratamiento no se pueden repigmentar estas manchas acrómicas. Ahora vamos a ver
una de las patologías icónicas, ¿no? El albinismo. Esta es una genodermatosis autosómica recesiva, donde hay una alteración de la tirosinasa. Les comenté anteriormente que la tirosinasa es una enzima que va a participar en el metabolismo de la melanina. Y eso es lo que falta en el albino. El albino, para decir que es un albino, tiene que afectar generalmente a la vista, a los ojos principalmente y a la piel. Hay una variedad de estos albinos cuando se le agrega, por ejemplo, una sordera o también cuando hay retraso mental. Ya le dije que todas estas son enfermedades que se asocian con enfermedades neurológicas y en este caso vemos que puede haber un retraso mental. En los ojos, como le decía, si no está afectada los ojos, no podemos decir que es albinismo. Aquí el iris, hay una falta de pigmentación. Estos pacientes tienen una fotofobia porque el sol entra directamente sin un mayor control. Van a provocar fotofobia, también pueden tener nistagmo, una hipoplasia macular. Estos pacientes no pueden salir a la exposición solar, tienen que usar unos lentes especiales que rechazan a los rayos de luz ultravioleta, unos lentes verdes, negros, oscuros, porque también como su piel va a estar sin color, toda la piel está sin color, también afecta al pelo, entonces el pelo se va a ver blanco. Estos tienen el riesgo de tener una carcinogénesis. Se observan a veces su ciclo de vida es corta y ellos fallecen más por complicación, por ejemplo, de cáncer, porque si ellos están en una exposición solar permanente, sin cuidados, se van a producir el llamado el fotoenvejecimiento, o sea, todas las patologías provocadas por el sol tan tempranamente. En el fotoenvejecimiento se observa ya en unas personas mayores de 60, 65 años, pero que se expresan con una piel inflamada, roja, las queratosis actínicas, y por ende también los cánceres de la piel, el cáncer provocado por el sol netamente, el carcinoma vasocelular, se va a ver carcinoma epidermoide, y si tienen lunares o nevus, también va a producir un melanoma. Entonces estos pacientes van a tener así agrupaciones de cáncer tempranamente, a los 20 años, ya se está observando este tipo de patología que le está provocando el sol. Por eso es importante protegerlos. Ellos no pueden andar así vestidos con manga corta, tienen que usar bien manga larga, bien protegido su sombrero, sus lentes, y no exponerse más de 30 minutos. Esta enfermedad en realidad es una enfermedad muy estigmatizada, hay una leyenda de ellos, se observa más en África, en la raza negra, hay también zonas endémicas donde hay una gran cantidad de pacientes albinos, por ejemplo en Panamá, en África hay una cultura, piensan que estos son hijos del diablo, o había una época que los perseguían para quitarles su piel. Entonces estos pacientes sufren mucho porque son bien estigmatizados, ¿no? Aquí vemos la pigmentación del pelo amarillenta, sin color, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo clásico de que va a afectar a la raza negra generalmente. Puede afectarlo en diferentes razas, pero es más frecuente en raza negra, ¿no? Y acá vemos esa evidencia de estos pacientes albinos, y allá en África hace más sol, entonces ellos van a estar sufriendo de todos los efectos malignos que va a producir el sol.
No existe tratamiento para ellos, solamente protegerse del sol, porque el sol es el que va a hacerle mucho daño. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar sobre el tema a que se refiere en la clase, el vitíligo. El vitíligo viene a ser un trastorno melanocitopénico, o sea, un trastorno a nivel del melanocito, de la piel, que puede ser hereditario, puede ser adquirido, puedes, puede haber una herencia, una tendencia hereditaria, mejor dicho, ¿no? Y se caracteriza porque hay unas manchas blancas, manchas acrómicas, localizadas en la piel. Tiene una alta incidencia de un 2% de la población general y puede afectar a ambos sexos y a todas las razas. Existe una historia familiar, un 30%, y aparecen esta enfermedad generalmente a los 20, 30 años. Como le decía, es bien raro observar a niños, pero sí observamos, pero en un recién nacido es bien raro. O a veces aparecen una mancha acrómica, por ejemplo, en genitales o en otra parte del cuerpo y lo consideran como un lunar blanco, la mayoría de las personas que tienen estos niños. Entonces, esta enfermedad tiene un carácter autoinmune y se la asocia con otras enfermedades como la diabetes, tiroiditis, problemas tiroideos casi afectan un 30%. Por eso cuando nos vemos pacientes con vitíligo, generalmente le pedimos el análisis para descartar si está acompañada de una patología tiroidea. También se le acompaña en las anemias perniciosas, en la alopecia areata, en la psoriasis. ¿No? ¿A qué se debe el vitíligo? ¿Por qué se presenta? Se sabe que hay una destrucción del melanocito en forma aislada de un melanocito. Ya les dije que cada melanocito va a pigmentar a un 36 queratinocitos, entonces se va a ver esas manchas. La que siempre ha imperado en cuanto a su etiopatogenia, la hipótesis inmune, y se cree que hay una aberración de la vigilancia inmunológica que va a producir una destrucción de los melanocitos, y por eso se ha implicado al linfocito de células TCD8 como el citotóxico, el que va a destruir el melanocito. Últimamente ya hay otra hipótesis que es la hipótesis del estrés oxidativo, que es provocado por estos mediadores como el interferón gamma o la interleuquina 22, que va a producir un fenotipo inflamatorio de células dendríticas que van a activar una respuesta inmune y que impide la diferenciación de los melanoblastos. Los melanoblastos vienen a ser el melanocito que sale de la cresta neural embriológicamente, ¿no? Y va en camino hacia la epidermis. A esa etapa se le llama melanoblasto, porque se va a transformar cuando ya llega a la epidermis en melanocito. Entonces, en cuanto a su etiopatogenia, también se ha discutido mucho si esto, dicen, es por estrés, si el factor psicológico tiene mucha importancia, porque sí, estas manchas aparecen de repente, pero siempre se asocia con un estado emocional, con el estrés, la ansiedad, que aparecen cada vez que tiene ese estado emocional, ese estrés, esa ansiedad, van a aparecer estas manchas. Entonces, el estado emocional es un factor muy importante, no es la causa, pero contribuye en estas manchas en forma indirecta. En el estrés hay un aumento del cortisol y puede causar una alteración en la inmunocompetencia. Entonces, vamos a ver cuántos tipos de vitíligo hay. Puede ser localizado, puede ser generalizado. El localizado tiene unas divisiones que es focal, que solamente una mancha crómica aparece en una parte del cuerpo, en una parte determinada del cuerpo.
vitíligo de tipo segmentario quiere decir que se distribuye solamente en un miembro, puede ser miembro superior o inferior, pero uno de ellos no es simétrico, tiene una distribución metamérica. Y el vitíligo generalizado puede ser clasificado en acrofacial cuando afecta solamente la cara y las extremidades. O el llamado vulgar. Este es el vulgar, significa común. Este es el más frecuente, el vitíligo vulgar, que va diseminándose poco a poco, caminando, afectando sobre todo cara, ese es su sitio preferido, o genitales, los pliegues son sitios preferidos del vitíligo, de la aparición de estas manchas acrómicas, o en zonas donde hay mucho traumatismo, donde hay roces, por ejemplo en los codos, en los antebrazos, pueden producirse esas manchas. Poco a poco va a ir caminando estas manchas y va creando el paciente que lo tiene, sobre todo si es una mujer, como aparece más en la cara, entonces va creando un estado de ansiedad que por qué le aparecen esas manchas y va creciendo más si es que no se puede controlar. Por eso en el hospital Revaliati tenía antes en un consultorio psicológico que se le mandaba a estos pacientes a psicología para que puedan controlarle ese estado de ansiedad y pueda dirigirlo acerca de la enfermedad que va a tener. Hay el vitíligo universal, donde ya se va despigmentando a manera de que va a formar un tipo albino, ¿no? Todo se queda blanco. El mixto puede ser una mezcla de todas estas características, que puede ser segmentario, vulgar o acrofacial. Entonces, aquí vemos el vitíligo focal, que está localizado solamente en la axila, el segmentario, que se localiza en un miembro, un solo miembro, puede ser superior, miembro superior, y el vitíligo vulgar, donde ataca varias zonas. Esos son sus sitios de preferencia. Los pliegues genitales y la cara son sus sitios de preferencia. Ya universal, cuando ataca todo el cuerpo, ¿no? Acá también se hace más evidente, como le decía, puede salir genitales y puede quedar ahí. Es asintomático, ¿no? Algunos pacientes dicen que le pica, tiene un prurito, una picazón, pero esa picazón no es tan ligera, no es tan intensa, pero a veces es psicológico, porque es asintomático, no se siente, de repente nota en su piel que se va desmanchando, se va despigmentando, pero no hay un síntoma que nos haga ver un síntoma principal. Entonces, acá vemos un paciente de raza negra, cómo se hace tan evidente esa acromía, ¿no? Este paciente, por ejemplo, estaba recibiendo fototerapia y se le va a producir uno de los efectos del sol. Es producir quemaduras, entonces se manifiesta con un eritema, y acá vemos en el cuello que tiene un eritema persistente, ¿no? A veces hacen figuras en estas partes acrómicas. Por ejemplo, acá tiene el antebrazo, y eso se debe al roce constante, el apoyo que tiene eh, este, la piel, ¿no? Y entonces eso va a producir. ¿Por qué se debe eso? Porque hay un signo especial que se llama el signo de Koebner. Va a aparecer estas lesiones acrómicas en piel sana desencadenado por traumatismo. Acá vemos, por ejemplo, la figura de una truza, toda esa mancha acrómica que va dibujando la truza. También solemos ver a nivel del cinturón toda una franja acrómica que dibuja la correa, o también la tira del sostén en las mujeres, que se va a ver una mancha acrómica lineal, y eso se debe al peso que está sosteniendo. Entonces se va a marcar. Este es bien frágil, va a producir el signo de Koebner frente a un traumatismo. Acá vemos un vitíligo segmentario, solamente afecta la parte del miembro superior izquierdo, ¿no? Y sigue una dirección
lineal, metamérica, segmentaria, como su nombre lo dice. Acá vemos miembros inferiores, y eso generalmente, este vitíligo segmentario es más frecuente en niños. Y la característica de este vitíligo es que no avanza, ahí se queda. Conforme se va desarrollando el paciente, el niño, este se queda ahí. Puede desarrollarse un poquito más según por el crecimiento de ellos, pero ahí queda, no se reparte, no va a otra zona. Entonces, acá el tratamiento del vitíligo es bien difícil, no hay una repigmentación, no se le puede volver a su color normal. Entonces, acá una forma de tratamiento que se suele hacer es los llamados trasplantes de piel sana. Entonces se saca de una parte pigmentada, por ejemplo en glúteos, que está pigmentada, se le saca a manera de punch. Es como sembrar un césped, ¿no? Se saca piel sana, se hace un huequito con el punch. Deben conocer el punch, que es el aparato que hacemos nosotros la biopsia. Sacamos un pedacito de una franja cilíndrica de piel y la transportamos. Esa piel sana, se le trasplanta ahí varios puntos, ¿no? Para que puedan estimular el crecimiento del pigmento bajo una radiación solar. El sol ya se explicó que va a ser el primer estímulo de producción de pigmento. Entonces la repigmentación se puede producir a base de esos trasplantes de tejido. Acá, bueno, este es un vitíligo vulgar. Les dije que el vitíligo es más discreto, es poco frecuente en niños, pero se puede ver, ¿no? Hay una parte del vitíligo con isla de piel sana, donde ya toda la piel se está blanqueando y va quedando fracciones de piel sana. ¿Y qué hacemos en estos casos? El paciente te pide, porque este punto de bullying, se podría decir, porque le ponen apodos, ¿no? Como la clásica dálmata, ¿no? Entonces, lo que hacemos es despigmentarlo con la hidrobenzoquinona. Se puede despigmentar y uniformizar el color de la piel, pero en estos casos sí ya su piel se va a comportar como un albino, no tienen pigmento, entonces están desprotegidos, y ahí sí se le recomienda protector solar, evitar la exposición solar, aunque usamos como parte del tratamiento del vitíligo unos rayos sintéticos de luz ultravioleta. Entonces full protección solar, porque van a sufrir quemaduras también frente a la exposición solar. Hay un tipo de vitíligo que es el llamado alonevo. Entonces un lunar comienza a despigmentarse de tal manera de que se va a producir una mancha crómica alrededor de este lunar, y el lunar mismo se va despigmentando, y va a llegar un momento que desaparece la pigmentación del lunar y se queda ese halo blanco. Acá no podemos hacer nada, ni estimular la pigmentación. Se puede decir que no tiene mucha importancia, pero para los pacientes que lo tienen, sí, es estético, se le dice, pero hay que tratar de ayudarlos psicológicamente. Acá vemos también el vitíligo y psoriasis. Entonces, incluso está rodeando a la lesión. Felizmente que el tratamiento de la psoriasis es con corticoides tópicos, y el tratamiento también, el vitíligo, se utiliza los corticoides tópicos. Entonces, una crema puede usarse para ambos. Entonces, el tratamiento, lo primero que se debe dar, la psicoterapia de apoyo. Ya se habló que puede jugar un factor muy importante, principal. Incluso se desencadena el vitíligo después de una fuerte carga emocional, ¿no? También se le indica una fotoprotección, porque van a sufrir quemaduras cuando se exponen mucho tiempo al sol. Cuando a estos pacientes ya se le crea
entran en una depresión, se ponen antisociales. Entonces, hay unos maquillajes que se pueden aplicar, que estos son productos de laboratorio, donde hay una fijación momentánea, entonces pueden aplicárselo si tiene una reunión social, sobre todo las mujeres, se le puede aplicar este maquillaje que va a maquillar y parecer que no tiene esas manchas, ¿no? Por unas cuantas horas. El tratamiento principal del vitíligo vienen a ser los corticoides. No solamente usamos corticoides tópicos, sino se puede hacer intralesional cuando la lesión es pequeña, localizada, o puede ser sistémico. Entonces, generalmente los corticoides sistémicos se dan cuando el vitíligo está activo, cuando sigue apareciendo manchas, entonces se le da unos mini pulsos de los corticoides, que puede ser de betametasona, de prednisona o de dexametasona. Se da en los 4 días de la semana, se va dando 3 a 4 días de la semana, se le va dando el corticoide así por un tiempo determinado, porque tampoco no se puede estar dando corticoides en forma crónica. El tratamiento, cuando es una lesión pequeña o se le da corticoides tópicos, pero nosotros sabemos los efectos secundarios que pueden producir un corticoide, como una atrofia, enrojecimiento, telangiectasias, entonces, sobre todo en la cara, no podemos estar usando un corticoide de largo tiempo, entonces se ha encontrado en la investigación otros tipos de antiinflamatorios, porque la acción de estos corticoides es de autoinmune, de antiinflamatorio. El tacrolimus tiene casi los mismos efectos del corticoide, pero no produce efectos colaterales, pero a veces puede ser irritante. Por ejemplo, nosotros usamos tacrolimus más en cara y en pliegues. En los pliegues, su característica de la piel es muy delgada, la capa córnea es muy delgada, entonces la absorción es más rápida en ellos porque tienen una capa córnea delgada, entonces pueden producir efectos colaterales si uno se está aplicando todo un tiempo. Puede producir, por ejemplo, estrías. Generalmente las estrías se observan en los pliegues, sobre todo. Entonces usamos mucho el tacrolimus para la cara y pliegues. Cuando es en manos, ya podemos usar un corticoide de mediana acción para ellos, entonces una aplicación. Existen otras sustancias pigmentógenas, estimulantes, enzimáticos, como es la quelina, la fenilalanina, la melagenina o 5-fluorosilo. Son unos llamados tipo bronceadores que estimulan la pigmentación para que vuelva el color normal del vitíligo. También usan tatuajes, pero generalmente el tatuaje que le pone un color de piel, o se puede poner un tatuaje encima de esa mancha para que no sea visible. Tiene que ser de una forma localizada, porque no se va a hacer un tatuaje en todas esas manchas en todo el cuerpo. También se utiliza el láser, pero también le digo en zonas localizadas. Los injertos ya hablamos que se utiliza más en el vitíligo segmentario, ¿no? De producir a manera de abono, de trasplantar piel sana para que pueda estimular la pigmentación vecina. Y el tratamiento base que solemos hacer es la llamada fototerapia, que viene a ser la producción de rayos de luz ultravioleta de forma sintética. Y están las dos ondas, la onda B y la onda A. Al principio se utilizaba la onda A. Ustedes saben que los rayos de luz ultravioleta tienen 3 ondas, la onda A, la onda B y la onda C. La onda C es el tipo cancerígeno, casi no entra a la atmósfera, y lo que quedan son la onda A y la B. La A tiene una acción bronceadora, pigmentadora, y la B, también la A va a producir daño al colágeno, entonces va a producir destrucción del colágeno,
y por ende una sequedad de piel o las arrugas. Entonces el culpable de este efecto viene a ser la onda A. La onda B es la maligna, se podría decir, porque es la que va a provocar las quemaduras, es la que va a producir el cáncer. Entonces, ¿cómo es que vamos a dar una fototerapia si sabemos que el sol va a provocarle, la radiación solar va a producir daño a la piel? Entonces, este tipo de radiación se da medido. Hay un índice hay una unidad de que llega a un alcance de que no le hace daño la exposición del sol. Entonces, esa radiación es mínima, la unidad mínima solar que se dice, ¿no? Entonces, no hay que pasarse sobre ese límite, porque si se da más fuerte ya va a producir todos esos efectos. Entonces, lo que queremos es que estimulen al pigmento. Ya se le habló que el melanocito trabaja bajo la acción directa de una radiación de luz ultravioleta. Entonces aprovechamos ese efecto para estimular generalmente se estimula al pigmento vecino, el pigmento sano, ¿no? Para que vaya reproduciéndose melanocitos y melanina, para que pueda cubrir esa zona y pigmentarla. Existen también paralelamente los antioxidantes que controlan los radicales que va a producir el sol, ¿no? Entonces se le puede dar a estos pacientes, además que si es que van a recibir la fototerapia, van a producir también prácticamente un daño solar, porque hay eliminación de los radicales libres, y tenemos el ácido fólico, el ácido ascórbico o vitamina B12, la vitamina D6, la vitamina C, que es el ascórbico. Entonces, la puboterapia es el tratamiento ideal, pero este es una cabina de radiación de luz ultravioleta que casi la mayoría no puede tenerlo. Hay los grandes hospitales que sí lo tienen, uno, dos o tres hospitales que solamente tienen para poder ofrecer a estos pacientes. Y generalmente se hace vitíligo diseminado, un vitíligo que ha tomado todo el cuerpo, no. Generalmente cuando ataca a cara a veces hay un riesgo de producir mediante los rayos ultravioleta, pero existen en el comercio unos rayos de luz ultravioletas localizados solamente, por ejemplo, para la cara o para sí, para la cara o para las manos o para los pies, para no estar recibiendo todo el cuerpo, porque estas cabinas se le ingresa en forma descubierta al paciente, pero sí poniendo unos lentes negros en los ojos para que no reciba a los ojos, porque le va a producir un daño. Entonces, así evitamos una exposición en todo el cuerpo. Entonces, existen unos rayos de luz ultravioleta solamente para manos y pies o para la cara. Entonces, ellos se pueden exponer, aplicarse para que estimulen la pigmentación. Se le agrega un medicamento que son los oralenos, que estos soralenos van a estimular, captar mejor una radiación ultravioleta. Cuando se dan en estas cabinas, los oralenos se dan en pastillas, que es el 8-MOP, por ejemplo, el trimetil soraleno, que se da 2 horas antes para que llegue a piel, y cuando le toca la exposición, entonces hace un mayor efecto. Cuando se da el tratamiento, se da en unas cabinas y se da 2 veces por semana, y se dice que llega a alcanzar un éxito, o sea, pigmentar la piel en 100 a 300 sesiones, es decir, casi en un año de estar recibiendo fototerapia. Es importante hacerle un control oftalmológico antes de que ellos ingresen. Hay un protocolo. Estos pacientes que van a recibir los rayos de luz ultravioleta en estas cabinas, tiene que estar regulada por una técnica que tiene que controlar la máquina, ¿no? Y tiene que ingresarlos a los pacientes, que tengan
sus lentes. También el médico tiene que hacerle interconsulta al oftalmólogo para que le chequee si no tiene ningún problema de ojos. Por ejemplo, el sol puede provocar unas cataratas, entonces el que tiene catarata no se le puede hacer ingresar porque puede incidir en ello, ¿no? Entonces hay un riguroso control en estos pacientes porque van a recibir una radiación solar. Bueno, entonces así se va a ver esta repigmentación, se hace en base a la piel vecina, la piel normal vecina, el melanocito vecino que va a estimular y va a reproducir melanina y dividirse en los melanocitos. Y aquí vemos el efecto que se hace a través de los folículos pilosos, por eso que vemos esos puntitos redondos que poco a poco van a ir a unirse, coalescer y llenar todo, repigmentar toda esa piel. Como le digo, es larga las sesiones, se le habla al paciente, se le dice que va a llegar a un éxito, porque ellos se aburren de estar yendo allá a tomar los baños, de que el éxito va a ser definitivo si es que ellos cumplen con su tratamiento. Entonces, acá terminamos las patologías que tienen poco pigmento, las hipocrómicas o acrómicas. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades hipercrómicas, que quiere decir donde hay un aumento de la pigmentación, que es a base del melanocito o a base del aumento de la melanina. En realidad, los melanocitos casi como que no se producen exageradamente como sí se hace con la melanina. La melanina hay una gran reproducción, hay un aumento de la producción del depósito de la melanina en la epidermis y la dermis. Entonces se va repartiendo y va produciendo una pigmentación que puede ser difusa o puede ser local. Vamos a hablar sobre las difusas, o sea, va a pigmentar todo el cuerpo y esto se debe a procesos de causa inflamatoria, o puede ser por una neoplasia, o puede ser por drogas, o puede ser infecciosa. Generalmente en estas hipermelanosis que abarca todo el cuerpo, se produce a base de la melanina, no del melanocito. Entonces, ya tenemos unas causas hormonales, infecciones crónicas, como por ejemplo la tuberculosis. Ustedes van a ver cómo el paciente se va oscureciendo poco a poco cuando hay una neoplasia, que especialmente en donde hay una caquexia, en los linfomas. Cuando hay un déficit de vitamina B12 también se va a ver una hiperpigmentación corporal. En las hepatopatías se va a ver, en la cirrosis biliar. En la hemocromatosis, en las enfermedades de Wilson van a verse una hiperpigmentación, que tiene una hiperpigmentación, por ejemplo, bronceada, que se va a ver en la enfermedad de Wilson, o en la hemocromatosis son bien oscuras, pero marrones. En la mala absorción también va a haber esta hiperpigmentación en los trastornos nutricionales, y hay medicamentos que van a producir esta pigmentación difusa. Es bien clásico la ciclofosfamida. Nosotros, a estos pacientes con pénfigo, cuando se le da un tratamiento, este es como un inmunosupresor, entonces solemos dar ciclofosfamida por un año, por decir, diario. Entonces ella va a producir una hiperpigmentación difusa, cada vez se va viendo al paciente más oscuro, ¿no? También se establece la miodarona o el arsénico. Entonces aquí vamos a ver el clásico de esa hiperpigmentación difusa. Ya le dije, la mayoría de veces es a partir de la melanina más que del melanocito, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Addison, eso que es una insuficiencia suprarrenal, se va a ver una hiperpigmentación total de la piel que está más marcada en los pliegues y en la mucosa oral. Se le acompaña, por supuesto, de cansancio, debilidad muscular. Entonces, cuando nosotros vemos estos pacientes,
Esa hiperpigmentación siempre, lo primero que sale, podemos pensar que puede ser la enfermedad de Addison, ¿no? Que es la insuficiencia suprarrenal. Esto se debe a que hay un aumento del ACTH. Le dije que la hormona, la melanocortina, que está adherida al ACTH en el hipotálamo, tiene cantidades altas, entonces la melanocortina también va a aumentar y entonces es la que va a producir esa hiperpigmentación difusa corporal, pero esto cuando ya se ha sido tratado la insuficiencia suprarrenal, poco a poco va recuperando su color de piel en estos pacientes. Entonces vamos a ver en la mucosa. En la mucosa generalmente no hay pigmento. Entonces vamos a ver acá, sobre todo en la boca. En la mucosa oral, vamos a ver esta hiperpigmentación. También en los pliegues se van hiperpigmentando, ¿no? Eso es en cuanto a la enfermedad suprarrenal. Entonces nosotros tenemos que mandarlo, enviarlo, porque ellos vienen a consulta por primera vez por esa pigmentación, no toman en cuenta los otros síntomas. Ya le dije, ahí se acompaña de ese cansancio, hipotensión. Entonces hay que tomar en cuenta y mandárselo al endocrinólogo. Acá vemos también otro tipo de hiperpigmentación difusa, como es la melanodermia en gestantes. También se habló sobre el estímulo de la progesterona, de las hormonas femeninas, van a provocar esa hiperpigmentación por las grandes cantidades de hormonas que se aumentan en una gestación. Entonces vamos a ver esa pigmentación en axila, en la cara. En la cara, cuando aparecen los pómulos, se le llama cloasma, o los pezones también se hiperpigmenta, y en la región genital también se observa una hiperpigmentación que van a desaparecer cuando termine la gestación, pero hay un grupo de estas pacientes que se van a quedar con esas manchas a nivel de la cara. Ellas vienen a hacer las llamadas melanosis facial, pero no solamente después del embarazo se observa esta melanosis facial, que se localiza la hiperpigmentación a nivel regiomalar, a nivel de la frente, a nivel del mentón, ¿no? Se establece que esta melanosis facial se asocia casi un 90% en la mujer, poco se ve en los varones. Entonces se le asocia que tiene un carácter hormonal. En el antecedente de su historia clínica hay una apuesta de uso de anticonceptivos de larga data, sobre todo de inyecciones, esas inyecciones, que incluso la triple, esas hormonas anticonceptivas. Hay una gran cantidad de hormonas, o que también se acompañan de patologías ováricas, ¿no? En estas pacientes hay que preguntarle este historial, estos antecedentes. Ahora, el sol también influye mucho, casi se podría ser un 60%. Es el que va a provocar estas manchas o va a desencadenar así en forma abrupta esta pigmentación. Entonces, a estos pacientes le indicamos full protección solar, porque el sol va a seguir la hiperpigmentación. Esta enfermedad de la melanosis facial es tan común, tan frecuente, sobre todo en nuestra raza, en el fototipo 4 o fototipo 5, se va a observar con mucha frecuencia y es causa de consulta con una frecuencia. Lo malo, se le puede ayudar dando despigmentantes, unas cremas despigmentantes, que poco a poco se va a ir disminuyendo, o también procedimientos, aunque dicen que no hay una buena respuesta con el láser, ¿no? Pelar la piel para que salga una nueva piel con el láser, y ya se quite esas manchas. Pero ya existe un patrón de esta distribución del pigmento, que cuando el paciente no se cubre con protector solar y se expone mucho al sol, otra vez esta hiperpigmentación va a salir. Entonces es recidivante. En realidad es un problema social, porque el paciente viene, te pide que por qué no ha mejorado. Y entonces, bueno, la mujer es algo de estética, de belleza, entonces es un problema, se podría decir.
Entonces usamos acá, ahora están saliendo gran cantidad de cremas despigmentantes que tienen que ponérselo generalmente en la noche. Las cremas despigmentantes, la que siempre se ha usado y que tiene mayor fuerza es la hidroquinona, ¿no? Pero se habló mucho de ello, de que puede producir cáncer, bueno, pero hasta ahora es la que mejor efectividad produce, ¿no? Y su protector solar todo el día, porque también se ha descubierto que la luz azul de la computadora, del teléfono, van a producir, va a tener el mismo efecto de los rayos de luz ultravioleta. Entonces, si uno está frente a la máquina, usar su protección solar, su protector solar, si es que tiene esas manchas. Entonces, es una cultura ya el estar usando un protector solar en todos, la mayoría de estos pacientes. Hay otra enfermedad que también tiene una hiperpigmentación, como es el líquen plano, que es una enfermedad inflamatoria, muy pruriginosa y se caracteriza porque tiene unas pápulas poligonales, se observan más en mujeres sobre todo y en extremidades. Hay un prurito tan intenso que generalmente cuando hay prurito lo que inmediatamente se combina viene a ser el rascado. Hay tanto rascado que se va a producir un daño, una ruptura de la piel y un vaciamiento de la pigmentación. Entonces va a dar esa coloración verdosa en estos pacientes, ¿no? Va a dejar una pigmentación postinflamatoria residual, ¿no? Acá vemos esa hiperpigmentación. Eso se observa generalmente en las extremidades, sobre todo en los brazos. Se piensa que también el sol puede estar estimulando, pero se le dice al paciente que no se rasque porque si no se va a producir esas pigmentaciones que son más difíciles de erradicar. Otra patología que también solemos ver es la dermatitis de Berlot. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una reacción frente al roce, al contacto de unas plantas. Hay una sustancia que es la esencia de bergamota que observa mucho, por ejemplo, en la cáscara de limón, de cítrico, de naranja. Esta es la esencia de bergamota que va a producir frente a una exposición solar, va a producir una pigmentación. Esta esencia de bergamota la usamos mucho en los pacientes con vitíligo porque va a producir esa pigmentación, bueno, ficticia, ¿no? Va a provocar esta reacción postinflamatoria de hiperpigmentación, la esencia de bergamota, y es bien conocido, por ejemplo, en estos pacientes que vienen así con estas manchas, así una raya a lo Michi, que se observan en los antebrazos. Entonces, se llama una dermatitis de Berlot porque ha usado las plantas han estado en contacto en sus antebrazos y esta hiperpigmentación se va a observar ahí, una hiperpigmentación rayada, ¿no? Dibujada, donde ha habido contacto de las plantas y exposición solar. Esto se suele ver mucho cuando van a visitar el Día de los Muertos, van a visitar a su familiar y ahí están expuestos al sol muchas horas y hay un contacto de estas plantas. Hay ciertas plantas que van a producir esas hipercromías, ¿no? También cuentan así en Año Nuevo, estos pacientes, sobre todo las mujeres, que se hacen el baño de flores, ¿no? Y posteriormente en la madrugada o en la mañana se tiran en la playa y se ponen al sol, entonces van a tener esas manchas difusas y prepigmentadas a nivel de todo el cuerpo donde ha producido el contacto de estas plantas. Otra patología que vamos a ver, que solemos ver, es el eritema dicrómico persistant, o sea, una dermatosis cenicienta, que también va a haber una hiperpigmentación difusa. No se sabe muy bien la etiología, pero también se piensa que pueden ser los perfumes que se suele dar, a veces se dan unos baños con lociones cítricas,
y van a producir esta hiperpigmentación. Generalmente se localizan en el tronco. Acá hay una característica de que esta hiperpigmentación es violácea, es verdosa. Esto significa que el pigmento está bien profundo, está en la dermis. Cuando la pigmentación es marrón, la hiperpigmentación, la pigmentación está a nivel de la epidermis. Entonces nosotros podemos ver a qué nivel está esta pigmentación. Y es difícil tratar a estos pacientes. Ellos te exigen que le quiten esas manchas. A veces son asintomáticos, aparecen esta pigmentación y ya, entonces, porque esta pigmentación se encuentra, la melanina se encuentra en la dermis, que son captadas por los macrófagos, y entonces ahí se queda ese pigmento que ustedes saben que las cremas no llegan hacia la dermis profunda, llegan hasta la dermis papilar, entonces no pueden tener una acción de despigmentación, aunque le pongamos hidroquinona o lo que sea, no se puede erradicar. Poco a poco se va a ir saliendo, pero lo tienen una forma en años crónico, en forma crónica. De esta dermatosis cenicienta hay una variedad que se produce por estímulo del fuego, del calor. Se observan estas personas que están en constante cerca del fuego, ¿no? De las cocineras que trabajan en carbón. Entonces están en constante asociación con el calor, con el fuego, entonces le va a producir esta hiperpigmentación. Hay una patología que es rara, pero es muy llamativa, ¿no? La llamada incontinencia pigmentica es una enfermedad hereditaria rara y casi predomina en las mujeres y se dice que es mortal si aparece en el hombre, entonces es propia de la mujer y se le va a ver esta característica de estas pigmentaciones que tienen unos dibujos de manchas irregulares, ¿no? En estos pacientes que aparecen en el nacimiento, ¿no? Y también se le asocia con problemas del sistema nervioso central o alteraciones oculares o dentales. La característica de estas manchas es que siguen la línea de Blaschko. ¿Qué quiere decir la línea de Blaschko? La línea de Blaschko viene a ser unos cambios embrogénicos, no se nota, no se ve, pero así como que está distribuido en la piel, que van a dibujar unas líneas perpendiculares o en forma de bandas o espirales que se localizan en tronco y en las extremidades. Entonces, aquí como ven el pacientito que tiene ese dibujo de arlequín que le llaman, ¿no? Es que están siguiendo la línea de Blaschko. Tienen un proceso, primero aparecen como formas verrucosas, unas placas verrucosas que poco a poco se pueden apoyar y se aplanan y van dejando esas manchas, que felizmente con el tiempo, ya en la etapa adultez, estas manchas se van a ir desapareciendo. No hay tratamiento en estos casos, ¿no? Pero es un caso muy especial que se lo presento porque es el único caso que yo he visto de esta incontinencia, ¿no? Entonces aquí vemos toda esta placas verrucosas que de poco a poco se ampollan y se van secando y van dejando la mancha residual, ¿no? Estas líneas perpendiculares, geométricas que van a aparecer, que están siguiendo la línea de Blaschko. No hay tratamiento para eso. Otra patología que solemos ver muy frecuente es el llamado eritema pigmentado fijo. Se observa una pigmentación, ustedes están viendo una pigmentación gris azulada que puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, pero tiene esa forma ovalada, ¿no? Y esta patología, esta hipercromía, se supone que está a nivel dérmico porque tiene esa coloración grisácea. Esta patología es netamente provocada por medicamentos, sobre todo las tetraciclinas, la minociclina. Nosotros usamos mucho minociclina, que es una tetraciclina
en el acné, ¿no? Pero hay unos pacientes que tienen esa predisposición de hacer una reacción por medicamento, pero en esta forma localizada. Los AINES también es el que puede provocar estas pigmentaciones. Entonces, cada vez que este paciente toma ese medicamento, va a producirse una reacción, pero en el mismo sitio donde tenía la mancha, y puede salir hasta ampollas, y si es repetitivo se hace cada vez más aparatoso, aparecen ampollas, se hace más grande esta mancha, y se le dice fijo porque esa pigmentación nunca va a salir, es bien difícil porque está bien metida ahí. Entonces se le dice al paciente, se le puede dar corticoides tópicos para que ayuden a blanquear un poco, pero a veces es bien difícil. A veces estas aparecen ampollas grandes y tienen una localización muy preferida, como son en los genitales, sobre todo en los genitales de los varones. Entonces va a parecer muy cruento porque hay unas ampollas a nivel del pene, del glande, grandes, ¿no? También se aparece en la boca con ese tipo de ampollas. Así es la evolución, ampolla se seca y queda esa pigmentación. Entonces ustedes tienen que preguntarle al paciente qué medicamentos nuevos ha tomado, porque a veces hay pacientes que toman en forma crónica ciertos medicamentos, sobre todo los mayores. Se le pregunta qué medicamentos ha tomado nuevos, para poder deducir, porque fijo, cuando vemos estas manchas, uno ya dice, este es un eritema pigmentado fijo. ¿No? Acá vemos esa hiperpigmentación. También existe una pigmentación difusa que se localiza la mayoría de veces en piernas, y esto lo da la aminociclina, que ya le dije es un derivado de tetraciclina que lo usamos mucho en el acné. También esa hiperpigmentación va a producirse a nivel oral. Entonces hay ese problema de darle estos medicamentos, pero esto sucede en pacientes que tienen esa predisposición, no en todos, ¿no? La miodarona que se utiliza en los cardíacos, en las arritmias, cuando estos se exponen al sol y toman esta pastilla, en algunos hay una predisposición de producirle esa. Primero se le pone eritematoso y luego quedan con una hiperpigmentación residual. La miodarona es bien frecuente observar en estos pacientes. Entonces, ya hemos hablado de una hiperpigmentación difusa a partir generalmente de la melanina. Se ve también aumento de los melanocitos, pero en menor cantidad. Entonces vamos a hablar de los léntigos. En estos los léntigos sí se va a ver una acumulación de los melanocitos. Les presenté al inicio de cómo está distribuido el melanocito. No está en forma lineal, sino que está separado por 6 queratinocitos, y tiene un support de queratinocitos que proporciona el pigmento. En estos casos sí se va a observar en el léntigo la acumulación de los melanocitos en fila, incluso se puede ver, ¿no? Los léntigos vienen a ser pequeñas máculas de color pardo, donde va a haber este aumento de melanocitos epidérmicos, pero también a su vez va a haber un aumento de la melanina que va a proporcionar a los queratinocitos vecinos de la, o sea, en la capa espinosa, ¿no? Que está en el fondo. Va a observarse una hiperpigmentación en los queratinocitos, y en los melanocitos se van a ver un aumento en fila de ellos. Existe una variedad, ponemos los léntigos como una unidad para poder diferenciarlos de otras patologías donde hay un aumento del melanocito. Estos léntigos pueden ser simples, se observan también el nevus spilum, el léntigo maligno o léntigo solar, el léntigo producido por el sol. Entonces, acá histológicamente vemos cómo hay un aumento del melanocito, eso que tiene ese halo,
Esos son melanocitos que se ven en fila, y también en su base se va a ver un aumento de la pigmentación de los queratinocitos, porque ahí están abundantes de melanina, están llenas de melanina. Esa es la característica histológica de un léntigo. Entonces, también vamos a ver otras patologías donde el melanocito está aumentado, es lo que vamos a ver en los llamados nevus. Nevus, bueno, popularmente se le llaman los lunares, ¿no? Estos aumentos de melanocitos puede ser a nivel de la epidermis, en la capa basal, o también puede ser a nivel de la dermis. Este aumento de melanocito, y hay una especie de melanocito que le llamamos células névicas, porque estos melanocitos a nivel embrionario el melanoblasto se van a unir y formar como unas lesiones agrupadas de melanocitos, ¿no? Se le llama las tepcas névicas o células névicas. Y en estos se van a ver los lunares o los nevus. Nevus es un nombre que se usa en la clínica, pero popularmente se le dicen los lunares. Acá se van a ver esos verdaderos lunares o nevus, los nevus de unión, el nevus de celular compuesto, el nevus intradérmico, son los típicos lunares que vamos a ver en la superficie, ¿no? Pero también existen otras variedades de lunares o nevus, como el alonevus, el nevus de Spitz, el nevus congénito y el nevus displásico, ¿no? Es importante el conocimiento de algunos de ellos porque pueden transformarse estas células se pueden transformar en melanoma a partir de estas células névicas, no así a nivel de los nevus melanocíticos epidérmicos. Dentro de los nevus melanocíticos epidérmicos tenemos el léntigo simple, las pecas, el melanocitis de Becker, el léntigo senil, la mancha café con leche. A nivel de la dermis, los nevus melanocíticos dérmicos, tenemos la mancha mongólica, el nevo de Ota, el nevo de Ito, el nevo azul. Estos nevus se caracterizan porque son grandes, tienen una coloración violácea. ¿Por qué? Porque se localizan en la dermis. Estos pueden llegar hasta un tamaño de 15 centímetros, ¿no? Como se ve en la mancha mongólica. A comparación de los melanocitos epidérmicos, que la coloración es marrón porque está superficialmente, entonces podemos diferenciarlo, ¿no? Estos tipos de nevus. Entonces acá vemos la parte de las pecas. ¿Qué cosas son las pecas? Son unos léntigos, pero generalmente su tamaño es de medio milímetros, ¿no? 0.5 milímetros. Y la característica de las pecas, porque esto es hereditario, se observan en el fototipo 1, 2, 3, es una agrupación de estos léntigos o pecas. Bueno, pecas tiene ese tamaño, le dije, el léntigo generalmente es mayor de 1 centímetro, ¿no? Están agrupadas y salen frente a una exposición solar. Todas salen a la vez. Generalmente se localizan en los pómulos o en el cuello. Y léntigo viene a ser estas manchas que tienen un tamaño más de 1 centímetro generalmente, y son de color marrón, o sea, está localizado en la epidermis en sí. Entonces, los léntigos pueden salir también en el nacimiento, pero son aislados, no están agrupados, ¿no? Pueden salir en diferentes partes del cuerpo, pero solas. También puede salir ya en la etapa adulta un léntigo producido por el sol, entonces son unas manchas ahí que aparecen, pero la mayoría de veces son únicas, no están agrupadas como en las pecas.
Entonces, podemos ver este léntigo en mucosa oral. Es bien raro observar en mucosa la pigmentación, pero hay una enfermedad que tiene esa característica de observar léntigos en la mucosa oral, como es en el llamado síndrome de Pez-Jäger, que esta es una genodermatosis autosómica dominante que va apareciéndole unos léntigos a nivel de la mucosa oral, y también puede aparecer en las palmas, en las plantas o en la cara misma, estas manchas, estos léntigos. ¿Qué importancia tiene este síndrome? Se le relaciona con poliposis intestinal que predispone al cáncer. Entonces, cuando nosotros vemos léntigos en la mucosa oral, siempre lo mandamos al gastroenterólogo para que le haga un estudio de poliposis. Pero estos léntigos van apareciendo poco a poco desde la niñez, y ya en la etapa adulta se hace más evidente. Acá no hay tratamiento, solamente de prevención, de evitar de que no vaya a tener una poliposis y ustedes saben ya la poliposis ahí tiene una predisposición de cáncer. Otra nebus de epidérmicos son las llamadas manchas café con leche, que esto pueden aparecer en el recién nacido. Pueden tener una o dos en diversas partes del cuerpo. Se le pregunta a los padres si ellos también tienen, porque hay una herencia, una predisposición a tener estas manchas, que pueden ser inocuas, pero ¿cuál es la importancia de ellos? Es que estas manchas café con leche, acá vemos esta expresión de la mancha café con leche, generalmente son, ya le dije, marrones y tienen un tamaño así de 5 centímetros. A diferencia del léntigo que solamente es 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? La importancia de estas manchas café con leche es que hay una enfermedad que se llama la neurofibromatosis, donde se va a observar muchas manchas café con leche, y para llegar a hacer el diagnóstico, porque el pediatra, el neonatólogo te manda una interconsulta para que le puedan diferenciar si es que tiene en realidad la neurofibromatosis. Entonces se establece que generalmente si estas manchas café con leche se encuentran en la axila en una cantidad de 6 o mayor de 6, entonces es una ayuda diagnóstica para poder decir que puede que tenga la enfermedad de la neurofibromatosis, ¿no? Esta es una genodermatosis autosómica dominante ya le dije que se caracteriza por esas manchas café con leche y múltiples léntigos en todo el cuerpo. Estas manchas café con leche o los léntigos se van a transformar cuando ya son adultos en unas tumoraciones neurocutáneas que se inician en la adolescencia y se pueden diseminar en todo el cuerpo. También se le asocia a esta enfermedad con problemas del sistema nervioso central, y también pueden formar estos tumores pueden también afectar a vísceras, ¿no? Sobre todo a nivel de los huesos, se pueden infiltrar estos nódulos, y pueden provocar incluso hasta fractura, o también a nivel del corazón, también pueden provocar ahí una alteración. Se le acompaña a estos pacientes de sordera porque afectan el nervio acústico, y también se le asocia con convulsiones, pueden tener convulsiones, retraso mental. Entonces, de ahí la importancia de estas manchas café con leche para hacer un diagnóstico primario de esta enfermedad, la neurofibromatosis. Y aquí tenemos ya en una etapa ya adulta, llenecita de estos tumores neurocutáneos. En el ojo va a haber el nódulo de Lynch que se va a ver, ¿no? Haciendo un fondo de ojo se van a ver estos neurofibromas en ellos. De ahí la importancia de ello, como le dije, que puede afectar al hueso, se puede introducir al hueso y puede provocar también fracturas. Hay una deformación a nivel esquelético en ellos también, ¿no? Otro proceso donde hay una hiperpigmentación se llama el nebus de Becker. El nebus de Becker es un lunar que está localizado en la epidermis y se caracteriza por unas manchas grandes que se localizan generalmente en
en la región costal es asimétrico. Generalmente los lunares, los nebus, aparecen desde pequeño, desde recién nacido o en la niñez. En estos pacientes aparecen en la adolescencia. Se le asocia mucho con problemas hormonales, sobre todo de la hormona masculina, ¿no? Porque esto es más frecuente en los varones, ¿no? Y se caracteriza por estas manchas grandes que va a seguir la dirección de unas costillas, es lineal, tiene un trayecto lineal. eh, ¿Y por qué se dice que tiene una relación hormonal? Porque se ha encontrado que al final de esta mancha se va a encontrar una hipertricosis. Hipertricosis quiere decir un aumento de la cantidad de pelo, ¿no? Entonces aquí vemos como una colita en este paciente que tiene este nebus de Becker. A veces estos pacientes creen que es porque se han ido a la playa y que se han quedado manchados y que no se le quita la mancha. Entonces uno le dice, no, parece que es un lunar. Entonces no quieren creer y se le puede hacer una biopsia, y la biopsia da una característica muy específica que uno le puede decir que es un nebus de Becker, o el patólogo lo dice, ¿no? Para confirmar un diagnóstico. Ahí no se puede hacer nada, quizá con rayos láser, pero a ese nivel generalmente el láser no se usa. Bueno, ya terminando, vamos a hablar sobre el nebus de Ota, que es una mancha, pero tiene una coloración azul oscura, o sea, quiere decir nebus a nivel de la dermis, ¿no? Que se caracteriza porque aparece a nivel de un ojo, ¿no? Parece que sigue la dirección del nervio facial, ¿no? Esa hiperpigmentación incluso va a comprometer las escleras. Entonces, esto se observa casi exclusivamente en mujeres. Se le dice mancha mongólica porque se observaban manchas, nebus de Ota, porque se observaba más en la raza oriental, la raza asiática, ¿no? Hay una mayor incidencia en estos pacientes y casi es en mujeres, y siempre se localiza a ese nivel. Hay el nebus de Ito, que es casi específico, que tiene las mismas características, pero se produce en el varón, pero la localización es a nivel del hombro. En la mujer aquí es a nivel del ojo, y el tratamiento es bien difícil. Bueno, con el advenimiento del láser quizás nos puede ayudar a quitar esa hiperpigmentación, ¿no? Acá vemos el nebus de Ota, esa pigmentación violácea que cubre la mitad de la cara a partir de los ojos, de los párpados, ¿no? Ahora, otro proceso, la mancha mongólica, que es una mancha azul grisácea que se presenta generalmente en el recién nacido a nivel de la región lumbosacra, ¿no? Es frecuente en raza negra, asiática o mestiza. Esto a veces trae problemas en personas que no tienen una cultura de conocimiento, piensan que le han golpeado, que le han utilizado el force en el momento del parto, o ha producido un traumatismo a estos pacientes. Estas manchas mongólicas tienen un tamaño grande, ¿no? Mayor de 15 centímetros, que va a cubrir generalmente en esa zona lumbar, pero puede aparecer en la parte del superior de la espalda, pero la mayoría de veces se localiza en esa zona. Hay una tendencia hereditaria y gracias a Dios que esto desaparece antes de los 5 años, ¿no? Otra patología que ya en sí de los nebus, tenemos el nebus azul, que es un lunar que tiene una coloración azul y bien intensa, que a veces lo puede confundir con un melanoma, ¿no? Pero estas aparecen generalmente en la infancia y se observan con mayor frecuencia en las mujeres, y la mayoría de veces se localiza más en dorso de mano, antebrazos, y no pasa de un centímetro. ¿Cuál es la importancia de este nebus? Porque se le puede confundir con un melanoma, porque tiene esa coloración bien casi azulada, por eso le dicen nebus azul, ¿no? Y en la histología se van a ver unas células tipo fibroblastos, pero son irregulares, que a veces se puede confundir con un melanoma, si es que aparece un adulto. Entonces ahí hay que estar
presente si es en realidad es un melanoma, pero si tiene el antecedente de que le ha aparecido en la niñez, entonces es un nebus azul. Entonces ya vamos a entrar en estos lunares específicos que solemos ver, ¿no? Los llamados nebus intradérmicos, que es una neoformación cupuliforme de la piel, polipoide, sésil. Estos lunares en realidad aparecen en jóvenes, no aparecen en el recién nacido. Y su localización es más en cara o cuello. Esta tiene ese aspecto cupuliforme, las tecas névicas que le hablé, ¿no? Hay un aumento de estas tecas névicas que pueden tener la coloración de la piel o pueden tener la misma coloración o se pueden hiperpigmentar. Estas son las más benignas, son las que menos van a producir, van a ir a un melanoma, ¿no? Y ya le dije, se localiza en cara, cuello. Entonces acá vemos un nebus intradérmico que no tiene el mismo color de la piel, ¿no? De aspecto verrucoso, pero siempre es papilomatoso, sésil, móvil, ¿no? En estos casos se ve, estéticamente no se ve bonito, entonces la mayoría de los pacientes quieren que se lo saquen, pero no hay necesidad de sacarlo si es que no hay una tendencia maligna y suele caracterizar, por ejemplo, si se localiza en la punta de la nariz, que así lo han hecho forma cómica, que se le observa a la bruja, ¿no? Un lunar en la punta de la nariz. Este es un nebus intradérmico. Entonces, tenemos ahora otro tipo de nebus, de lunar, el nebus compuesto, que se caracteriza porque tiene las tecas que ya se van acercando a la capa basal, a la epidermis, y por eso su característica que esta acumulación de tecas tiene una distribución así plana, son pápulas o una placa, pero su superficie es de aspecto verrucoso. Este tipo de nebus compuesto sí hay una tendencia que pueda malinizarse este tipo de nebus compuesto, ¿no? Acá vemos, la característica es que es plana, no es cupuliforme como la anterior. Y el otro tipo de lunar o nebus es el nebus de unión o de yuxional que le llaman, ¿no? Estas sí son máculas, o sea, no son elevadas, es una manchita, es una mácula hiperpigmentada, ¿no? Y esta sí se encuentra en la misma capa basal, abundantes melanocitos, tecas névicas a nivel de la capa basal. Se localizan generalmente en palmas y plantas o en las uñas. Este nebus de unión son los más peligrosos, porque ahí, como se localizan en palmas y plantas, ahí pueden degenerar, porque reciben mucho traumatismo, pueden degenerar un melanoma. Hay un riesgo. Acá en el Perú, bueno, en el Revaliati es que observamos una alta incidencia de melanomas a partir de palmas y plantas, ¿no? A partir de nebus de unión. Entonces es ya esto como una cosa curiosa porque no es muy frecuente. Este es un lunar que nace con la persona, un lunar gigante, y que su preferencia se localiza más en la zona pélvica y que da un aspecto que le llaman en silla de montar, de un pantalón en silla de montar. Entonces cubre grandes áreas de superficie corporal y tienen alrededor estos nebus satelitoides y que estos nebus se invaden todo el cuerpo. Esto se sospecha que es a partir de los melanocitos leptomeningios que aparece este nebus, este lunar, y en estos pacientes sí hay una posibilidad de que puedan degenerar un melanoma. Por eso se le indica a los pacientes que anualmente vengan para revisar. Y si sienten que ha crecido una parte o que está sangrando, entonces tienen que acudir al dermatólogo para que se le haga una biopsia y puedan descubrir si está iniciándose un melanoma, ¿no? Acá vemos cómo cubre toda esa parte del cuerpo y todo el resto tienen las lesiones satelitoides, ¿no? Hasta en la cara. Entonces, para ellos es un sufrimiento tener estos nebus. Acá, mire,
estos son nuevos compuestos. Entonces, hay una curiosidad que apareció también en consulta, esta pacientita que tiene 13 años, que le ha aparecido este lunar, eh, pero esto lo tiene de nacimiento, pero cuando ya entró a la adolescencia comenzó a salirle pelos en ellos, e incluso acá ha invadido la córnea, ¿no? Y ella quería un tratamiento, pero en esa época todavía no existía el láser, porque esto se puede eliminar con láser. Para ella era un sufrimiento, se burlaban de ella, ¿no? Le ponía apodos, pero no podíamos ayudarla mucho. Hay una zona pilosa, ¿no? Afecta también la córnea. Ahora, ya vamos ya en la extremidad de la patología de los lunares que pueden degenerar un cáncer. Esto tipo que se llama el melanoma. El melanoma es uno de los neoplasias malignas que más sensible, más activa y que produce una metástasis en forma rápida una vez diagnosticado. Y esto se hace a partir de los melanocitos epidérmicos, sobre todo en ellos, o puede también producirse en la mucosa. Pues los melanomas se dice que puede aparecer a partir de un lunar, pero solamente se ha establecido casísticamente solamente un 30%, que la mayoría de estos lunares aparecen de repente, y se le dijo que los lunares ya aparecen más en niños o en la adolescencia, pero que aparezca un lunar en la etapa adulta, entonces hay que llamar la atención, hay que llamarnos la atención, ¿no? Y observar que no vaya a ser ya una etapa de crecimiento del melanoma. Por eso se ha establecido que un 70% de estos melanomas aparecen así de repente, a manera de lunar, ¿no? Entonces, hay una neoformación pigmentada plana que puede ser exofística y produce rápidamente metástasis a nivel linfático y hematógena, y que tiene una alta mortalidad. Por eso es preciso cada vez, cuando hay una sospecha diagnóstica de un melanoma, inmediatamente estudiarlo y ver a qué nivel está esa reproducción celular irregular, ¿no? Que no vaya a invadir a nivel linfático o hematológico, porque tiene una gran facilidad de producir una metástasis y una muerte temprana, ¿no? Tiene un gran, bueno, acá les presento esta lámina porque hay una alta frecuencia que se observan estos tumores, estos melanomas en planta de pie, a partir de, también en las manos se puede observar, pero más en planta de pie. Lo que pasa que a veces se observan en campesinos, en personas que le gusta andar sin zapatos, estos van a recibir un trauma constante en esos niveles, y que pueden llegar a producir esta melanoma. No se sabe muy bien por qué se ha producido un melanoma en planta de pies, ¿no? Pero ya sí se sabe la gran agresividad que tiene para poder diseminarse, ¿no? Entonces, una variedad de estos nevos de unión, de estos melanomas acrales que podemos ver, que hay que hacer un pronto diagnóstico y ver si no se disemina, porque si no, se va a diseminar. Acá vemos cómo se ha diseminado. Lo primero que se disemina es a nivel linfático y puede pasar a nivel pulmonar o a nivel cerebral, o bueno, a nivel cutáneo. Ya ustedes ven esa gran diseminación. Entonces es importante una prevención, un estudio rápido para evitar que se llegue a una diseminación. Y como le digo, es mortal rápidamente. Es uno de los más mortales de los cánceres que solemos ver en general, ¿no? No solamente en piel, sino en forma visceral.
este gran poder de agresividad y que va a producir una muerte pronta. Entonces, sí, ya hemos hablado toda la patología, disculpe, tantas láminas presentadas, no sé si todavía están, pero con estas últimas láminas ya hemos terminado. ¿Ya? Espero de que sea de provecho para poder aprender sobre el melanocito y su gran capacidad de, este, de apoyo, de protección que hace sobre la piel. Bien, entonces aquí quedamos. Muchas gracias por esperar, por escucharnos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes también. Gracias, doctora. Gracias, doctora.